Wittgenstein para principiantes. No hay un yo, no hay un yo, no hay un sujeto que esté solo en el mundo y vea y piense, y le otorgue un sentido a lo que ve y piensa. Pero hay un lenguaje del pensamiento y yo es su punto formal de referencia. Esto no es un ojo. Así es que estoy en lo cierto cuando digo yo creo. Al sujeto no se lo puede encontrar en el mundo, y sin embargo el yo realiza numerosas experiencias en el mundo. Mi experiencia es mía, esa es la verdad del solipsismo, aunque no significa que la poseo, porque no hay sujeto que la posea. El mundo y yo coincidimos, y sin embargo mi mundo es único. Yo soy el límite del mundo, pero no puedo trazar una frontera a su alrededor, ya que para hacerlo tendría que salirme de él, lo cual no me es posible. Ética. Según el análisis del Tractatus, el mundo es totalmente contingente. Es un agregado de estados de cosas independientes entre sí. Lo que experimentamos como conexiones entre sucesos, es decir, el nexo causal, es una superstición. Algo contingente, incierto, accidental, condicional. La causalidad no es una ley que la naturaleza respeta, sino la forma en que son formuladas las proposiciones de la ciencia. No es obligatorio que algo tenga que ocurrir porque otra cosa haya ocurrido. Solo hay una necesidad lógica. Toda la visión moderna del mundo se basa en el espejismo de que las llamadas leyes de la naturaleza explican los fenómenos de la naturaleza. Tractatus 6.37-371. Wittgenstein indicaba que, en realidad, los antiguos que creían en los dioses y en el destino estaban acertados que nosotros, los modernos, ya que reconocían un claro límite, mientras que nosotros creemos que todo tiene explicación. Y alguien podría preguntarse, entonces, ¿cómo encontrar sentido y felicidad en un mundo contingente? ¿Qué es la felicidad? Si uno mira al mundo de manera correcta, comprende que no hay un yo psicológico que piensa, cree y siente. Los estados psicológicos son parte del mundo, en tanto se los puede describir. Son meros hechos. El hecho de que estoy pensando tal y tal cosa, de que estoy sintiendo tal y tal cosa, etcétera. Pero la felicidad no es un estado de la mente, no es como sentirse bien, ni es una opinión o una reflexión. Por ende, contamos con criterios físicos y ni psicológicos que nos permitan distinguir a la felicidad de la infelicidad. La felicidad depende de que yo distinga los límites del sentido del mundo, no depende de ningún hecho. El mundo del feliz es distinto que el del infeliz. El mundo es mi mundo, y la manera en que yo viva determinará su estructura, y me pondrá permitir verlo correctamente, es decir, como un todo limitado. Wittgenstein decía que así que la felicidad le incumbe tanto a la psicología como a la física o a la paleontología. La psicología está en igualdad de condiciones con respecto a las ciencias, ya que sus proposiciones, como las de aquellas, son igualmente descriptivas de lo que es y no es el caso. Lo dicho se opone por completo a las creencias occidentales del siglo XX, según las cuales el supuesto objetivo de las terapias psicológicas
es alcanzar la felicidad, dado que lo que puede ser dicho se limita a la existencia o inexistencia del estado de cosas, que son contingentes sin excepción. Las proposiciones éticas como las lógicas no tienen sentido, muestran pero no pueden decir. Por eso tampoco puede haber proposiciones éticas. Las proposiciones no pueden expresar nada más alto, tractatus. Está claro que la ética no es expresable, la ética es trascendental, tractatus. Entonces, ¿qué sentido tiene la escritura o la lectura del tractatus si trata principalmente de la ética y sin embargo consiste en proposiciones? Mis proposiciones son esclarecedoras de la siguiente manera. Quien me comprende finalmente las reconoce como carentes de sentido, cuando ya las ha utilizado, como escalones para subir y superarlas. Tiene que arrojar la escalera después de haber subido, por así decirlo. Wittgenstein aclaró su postura sobre la ética en una conferencia que dictó en 1929. Estableció una diferencia entre el uso relativo y el uso ético de lo bueno. Decía que, si juego mal al tenis y me critican, puedo contestar, sí, pero jugar mal me satisface. Pero si soy un mentiroso crónico y eso me satisface, la mayoría dirá, mentira, eso no es bueno, no debes estar satisfecho. Ahora bien, ese deber no se puede traducir a la enunciación de un hecho. Por ejemplo, yo siempre podría encontrar motivos para seguir mintiendo. Por lo tanto, ese deber indica un absoluto. No puede haber una ciencia o una teoría de la ética. No se la puede enseñar ni explicar a alguien. Si alguien pudiera escribir un libro de ética que realmente fuera de ética, dicho libro destruiría de modo explosivo todos los demás libros del mundo. Sin embargo, podemos tratar de dilucidar qué es el valor absoluto. Wittgenstein desafía los límites del lenguaje de tres maneras. De la existencia pura, refiriendo que la experiencia de asomarse ante la existencia del mundo. En el sujeto, sobre la experiencia de sentirse absolutamente a salvo sin importar lo que pase. Y en la ética, de la experiencia de sentirse culpable en el sentido de no cumplir con algún requisito absoluto que no podríamos especificar. Todas ellas son experiencias y por ende son hechos, pero es absurdo hablar de ellas, ya que se refieren a situaciones que no pueden existir en el mundo. No podemos estar absolutamente a salvo, por ejemplo. Un hecho no puede contener ningún valor absoluto. Sin embargo, para algunos, estas experiencias parecen apuntar a algo que está más allá de sí mismas, mientras que otros tal vez apelen a diferentes experiencias cuyo tema es lo sublime. No podemos describir los límites del lenguaje y el mundo o señalárselos a alguien. Tampoco lo podemos hacer para nosotros mismos. Debemos recorrer nuestro propio camino y toparnos con proposiciones sin sentido antes de llegar a entender el mundo como un todo limitado. La lectura de ningún libro puede hacerlo por los otros. Por eso la primera oración del prólogo del Tractatus señala: posiblemente solo entienda este libro quien ya haya pensado alguna vez por sí mismo los pensamientos que en él se expresan, o al menos pensamientos parecidos. La anécdota de la tinaja.
Deje una tinaja en Tennessee, una tinaja redonda, sobre una colina. Las perezosas criaturas salvajes por ella rodearon la colina. Las bestias subieron hasta el lugar, se desparramaron y dejaron de ser salvajes. El cántaro allí estaba redondo, espigado, un refugio en el aire. Comenzó a dominarlo todo. La tinaja era gris, no tenía adorno alguno. De ella no surgían pájaros ni arbustos como ocurre en Tennessee. Wallace Stevens. Después de la guerra, Wittgenstein se convirtió en uno de los hombres más ricos de Austria debido a que, gracias a la astucia del padre, la fortuna de la familia había sido invertida en títulos estadounidenses. Pero él indicaba que se lo dejo todo a mi hermano y mis hermanas. Quiero vivir solo del dinero que gane. Se fue de la casa familiar y se hospedó en un lugar cerca del magisterio, donde estudió para ser maestro de escuela primaria. Ya que el Tractatus ha resuelto todos los problemas filosóficos, seré maestro de escuela. Ahora quería vivir entre los pobres en una población rural, con un sueldo magro pero una vida interior enriquecida. Esos eran los ideales que deseaba practicar y practicar. Era un maestro innato aunque poco ortodoxo. No explicaba los temas, sino que llevaba a los alumnos a descubrirlos, a formularles preguntas. Así logró que inventaran una máquina a vapor y aprendieran anatomía armando un esqueleto de un felino, astronomía observando el cielo durante la noche, etc. Le daba mucha importancia a las matemáticas y las enseñaba en un nivel demasiado complejo para la edad de los niños. Trabajó en escuelas de aldeas situadas al sur de Viena, pero los pueblerinos no tenían un buen concepto de él. Decían cosas como: Herr Wittgenstein es un aristócrata, un excéntrico, un forastero. Y es violento con nuestros niños. Las niñas de nuestro pueblo no tienen por qué entender el álgebra. Él solía tirarles del cabello a las niñas que no comprendían los temas básicos del álgebra. Le escribió a Russell: en Trattenbach la gente es muy malvada. Es cierto, pero aquí lo son más que en otros lugares, decía él. Sí, todos los hombres lo son, respondía Russell. Se mudó a otros pueblos, trabajó en sus escuelas y obtuvo la misma reacción de los lugareños. En esa época escribió un diccionario de ortografía para alumnos de escuelas primarias que tuvo cierto éxito. Él decía que estaba desesperado por no haber logrado más como maestro, pero al parecer la temporada que pasé en un monasterio me curó. Una casa perfecta. De 1926 a 1928 se dedicó a diseñar y construir una casa en Viena para su hermana Gretel. Admiraba profundamente a Adolf Loos, que vivió entre 1870 y 1933, el arquitecto modernista vienés, quien refería que el arquitecto ideal es un albañil que aprendió latín. Wittgenstein opinaba que Loos le otorga gran valor a la precisión y a la economía del diseño. Los edificios deben ser acordes al uso que se les va a dar. Eso es todo. Su arquitectura estaba destinada a mostrar la relación del modernismo con lo clásico. La casa de Wittgenstein en Kundmansgasse era austera, pero monumental. La claridad, el vigor y la precisión eran sus características sobresalientes.
Wittgenstein fue tan meticuloso en su construcción que cuando estaba a punto de terminarla, decidió subir 3 metros el techo de una de las habitaciones para lograr así las proporciones exactas. En la actualidad funciona allí el Departamento Cultural de la Embajada de Bulgaria.